Este día yo quiero hablar de un tema complementario a la serie que hemos hablado durante las últimas semanas. En las últimas semanas hemos hablado acerca de los atributos de Dios. Si usted ha ido contando, hemos hecho 19 sermones solo acerca de los atributos de Dios. Y ahora el tema que quiero tratar es un tema complementario a los atributos de Dios, pero completamente distinto. Pero es muy complementario porque habla de la importancia por la cual nosotros no debemos de descartar el estudio de los atributos de Dios, es decir, el estudio del carácter de Dios. El título del estudio bíblico de este día es El peligro del ateísmo práctico en la iglesia. Así que este día, en este tema, para tratarlo voy a explicar 4 puntos, voy a hablar de 4 puntos. En primer lugar, quiero explicar cómo la Biblia define el ateísmo práctico. En segundo lugar, en qué consiste esta doctrina o cómo la doctrina se observa en la Biblia. En tercer lugar, quiero dedicarme a darle 10 ejemplos de ateísmo práctico dentro del pueblo de Dios que vemos en la Biblia. Hay muchísimos más, pero de verdad que serían muchas horas solo hablando de estos ejemplos. Pero quiero darle 10 ejemplos de cómo el ateísmo práctico se observa dentro del pueblo de Dios. Y por último, en cuarto lugar, quiero que reflexionemos sobre el uso de esta doctrina para nuestra vida, para los hijos de Dios. Así que comencemos, hermanos, definiendo lo que es el ateísmo práctico o a qué se refiere la Biblia o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de ateísmo práctico. El Salmo 14, versículo 1, dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En este pequeño texto nosotros vemos muchas cosas, de las cuales quiero mencionar algunas de ellas importantes para el día de hoy. En primer lugar, lo que vemos, lo que nos enseña este texto, es que un ateo, hermanos, no es alguien que necesariamente niega a Dios, porque ahí dice que no lo niega con su boca, ni lo niega con su cabeza, sino que lo hace en su corazón. Por lo tanto, este texto nos aterroriza con una verdad, y es que pueden haber corazones ateos sin bocas o mentes ateas. Es decir, aquí está hablando también el texto del ateísmo práctico. Un ateo práctico es aquel que confiesa con su boca a Dios, pero no lo hace en su corazón. Es aquel que confiesa a Jesucristo, por ejemplo, con su boca, pero niega con su corazón la providencia de Dios, su ejercicio en el mundo o algún atributo esencial de parte de Dios. Es decir, un ateo práctico es aquel que en su corazón niega a Jesús, aunque lo confiesa en el día a día. Debemos de recordar que la razón, por ejemplo, por la cual Job ofrecía sacrificios cada día, dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Job, él ofrecía sacrificios cada día por sus hijos, y lo cito, él dice que es: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y esto lo dice Job capítulo 1, versículo 5. Es decir, Job está reconociendo que la razón por la cual él ofrecía sacrificios por sus hijos es porque ellos podían maldecir a Dios no con sus bocas. Es decir, no lo iban a hacer públicamente. No eran jóvenes que iban a maldecir a Dios frente al pueblo o frente a sus padres. Pero si ellos maldecían, podían maldecir a Dios en sus corazones. Otro ejemplo que vemos de esto, de esta declaratoria del Salmo 14, versículo 1, es cuando Pablo, por ejemplo, se dirige a los cristianos gentiles de Éfeso. Él les recuerda que cuando ellos se encontraban separados de Cristo, dice Pablo, ellos vivían sin Dios en el mundo. ¿Qué significa esto, sin Dios en el mundo, que dice Efesios capítulo 2, versículo 12? Cuando dice sin Dios en el mundo, se refiere a que ellos, no es que ellos negaban la existencia de Dios, más en el tiempo de Pablo, no es que negaban la existencia de una deidad. Ellos no negaban la existencia de Dios, porque ellos incluso eran religiosos. Estamos hablando de Éfeso, donde donde se encontraba el templo de Artemisa, una de las grandes maravillas,
una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. En extremo ellos eran religiosos, eran creyentes de una deidad. Sin embargo, dice Pablo que sin Cristo ellos vivían sin Dios en el mundo. ¿Qué significa eso? Es que ellos no negaban la existencia de Dios, pues ellos eran religiosos en su adoración a la diosa Artemisa o de Atenas probablemente, entre otros dioses griegos, sino que ellos en sus corazones negaban la presencia y negaban el gobierno de Dios sobre el mundo. En otras palabras, ellos vivían sin que les importara Dios, aunque creían en una deidad, pero la creían separada de este mundo. Por eso dice sin Dios en el mundo. Así, por eso es que cuando dice el Salmo 14:1, y lo vuelvo a leer, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Este texto está definiendo 3 tipos de ateos, hermanos. En primer lugar, lo que se llama o le llamo el ateo formal. Es decir, el ateo formal es aquel que niega la existencia de Dios. En segundo lugar, se refiere a lo que llamo el ateo informal, es decir, aquel que desprecia y es irreverente a todo sentido de deidad. Pero también se encuentra el ateo práctico, en tercer lugar. El ateo práctico es aquel que no adora a Dios según la excelencia y la perfección de Dios, es decir, según sus atributos, sino que también es aquel que practica una religión sin darle a Dios la adoración debida a su nombre. Y no lo hace, ya sea porque ignora el conocimiento de Dios o porque simplemente menosprecia este conocimiento o se ha conformado a su cultura. Por lo tanto, el ateo práctico, hermanos, es aquel que con su boca confiesa a Dios, pero en su corazón lo menosprecia. Ahora, ¿cómo esta doctrina nosotros la encontramos en la Biblia? Hay muchas proposiciones que encontramos en la Biblia con respecto a este ateísmo práctico, pero quiero hablar de 4 de ellas. En primer lugar, lo que encontramos en la Biblia es que el ateísmo práctico, hermanos, es producto de una naturaleza corrupta. Es decir, es producto de una naturaleza no regenerada aún. Esto es lo que Pablo, por ejemplo, recordó a los gentiles convertidos en Éfeso, el texto que leímos. Les dice que ellos así eran antes. Es decir, les está diciendo, ustedes eran así, sin Dios en el mundo. O sea, ustedes creían en una deidad, pero en sus corazones no la reverenciaban. Para ustedes Dios no estaba ni existía en el mundo. Sí en sus mentes, sí en sus bocas, pero no estaba en sus corazones. Esto mismo vemos que Jesús lo dejó claro eh, cuando él dijo que del corazón surge toda clase de maldad. Jesús dijo de que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de su corazón, de un corazón que niega esta suficiencia de Dios. También nosotros vemos en la Escritura de que Dios acusa, por ejemplo, un texto muy fuerte, en donde Dios acusa a toda la humanidad, ya sean religiosos o no sean religiosos, los acusa de ateísmo práctico. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11, cuando Romanos dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, lo que nos está enseñando en la escritura es que la humanidad entera es acusada por Dios aquí y Dios le demuestra las causas de su condena, es porque les dice que ellos son ateos prácticos. Es decir, que ellos, dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda porque no hay nadie que busque a Dios. No es que no crean que exista, es que no le buscan sabiendo que existe. Y esto es lo que está afirmando en el caso de Jesús, en este texto de Romanos, como Salmo 14, nuestra primera proposición que encontramos en la Biblia. Y es que recordemos que el ateísmo práctico es producto de la naturaleza corrupta, es decir, de una naturaleza no regenerada. La segunda proposición es que el ateísmo práctico es una, hermanos, amenaza real a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Mire,
Pablo nos muestra que la acusación de Dios, de Romanos, está hablando de Romanos 3, Pablo está hablando que esta acusación de Dios contra la humanidad no solamente fue contra los griegos, es decir, contra los gentiles, sino que ahí mismo menciona que es contra los judíos. Es decir, ¿quiénes son los judíos? Aquellos que estaban todavía bajo la ley de Dios, aquellos a quienes Dios les reveló sus atributos, sus perfecciones divinas. Son aquellos que estaban bajo la ley, aquellos a los cuales Dios se les reveló en el monte. Y no estamos hablando de personas no religiosas. Dios les está diciendo de que ellos no lo buscaron, a pesar de que tenían conocimiento de Dios. En la práctica no lo hicieron. Vivían como que si Dios no existiera. Ateísmo práctico. Ahora, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Veamos, por ejemplo, ¿a quién Pablo cita en el texto de Romanos 3? Es la pregunta que quiero que contestemos. ¿A quién Pablo cita en el texto de Romanos 3? Hay un cuadro que yo quiero que veamos, hermanos, en este momento. Del lado izquierdo, usted puede ver que se encuentra el Salmo 14. Hemos leído solamente el versículo 1, pero ahora quiero que leamos del 1 al 3. Dice así, versículo 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Versículo 3. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice el Salmo 14, versículo 1 al 3. Ahora, del lado derecho del cuadro, veamos lo que dice Romanos 3, del 10 al 12, y veamos con qué parte de este texto corresponde. Vemos, por ejemplo, que el versículo 2 y 3 del Salmo 14 es lo que Pablo está citando y diciendo en Romanos 3, y lo cito y lo leo. Versículo 10 de Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, esta interpretación del texto, esta interpretación del Salmo 14 que hace el apóstol Pablo, nos obliga a nosotros entonces a preguntar, ¿quiénes son los necios en la interpretación de Pablo? ¿Quiénes son los necios, los ateos prácticos que define y que menciona el Salmo 14:1? Pues la respuesta es todos los gentiles y los judíos que él menciona en Romanos capítulo 3, es decir, todos los religiosos, los que tenían conocimiento intelectual de Dios, aquellos que confesaban con su boca al Dios verdadero sin que en su corazón lo obedecieran. Estos son los ateos prácticos. Por eso es que en Romanos 3:9, ahí mismo vemos que Pablo los menciona, judíos y gentiles. Ahora, lo que está enseñando entonces el apóstol Pablo también en este texto es que, hermanos, el ateísmo práctico incluye a todos los religiosos del pueblo de Dios, incluso aquellos que estaban bajo la ley de Dios. Por eso es que luego que Pablo establece estas 13 acusaciones, si usted cuenta, son 13, en Romanos 3, son 13 acusaciones en contra de toda la humanidad, por el cual Dios dice que están bajo condenación. Ya en Romanos 3:19, él se refiere específicamente a los religiosos. Y al final de esta lista, dice lo siguiente, Romanos 3:19. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, lo que Dios está enseñándoles a los judíos es que ellos tampoco se salvaban de esta condenación solo por el hecho de decir que ellos tenían conocimiento de Dios. Porque ellos tal vez pudieran ser lo que hoy llamamos creyentes nominales. La palabra nominal significa de nombre. Pero en el corazón ellos realmente no creían a Dios porque por sus hechos se mostraban que ellos no eran creyentes verdaderos. Así que, hermanos, esta frase tan importante que dice, no hay quien busque a Dios, que se menciona tanto en el Salmo 14 como en Romanos 3,
es una acusación de Dios para todos aquellos que también confesaban su ley, porque dice que estaban bajo la ley, confesaban su ley, confesaban la palabra, confesaban el santo nombre de Dios, enseñaban la Torá, enseñaban la palabra, confesaban los nombres de Dios, los atributos de Dios, pero el corazón de Dios estaba viviendo como si Dios no existiera. Esta frase, por lo tanto, no hay quien busque a Dios, significa que ellos estaban desprovistos de todo sentido práctico de la ley de Dios. Con su boca confesaban, obviamente, a Dios, pero con su corazón la negaban. No hay quien busque a Dios, hermanos, significa también que ellos no quieren nada de Dios ni de su palabra. No hay quien busque a Dios, significa que no tienen preferencia por Dios en sus vidas, que no se deleitan en su palabra, no la desean realmente, porque no la aman ni la respetan en su corazón. Sí con sus labios, sí en las sinagogas, sí en sus liturgias, sí en las fiestas, el Ramadán, la Pascua, pero en el día a día negaban la palabra de Dios en sus corazones por la manera en que ellos vivían. Y por eso es que el ateísmo práctico es una amenaza real, hermanos, en contra de la iglesia de Jesucristo. Desde adentro de ella es una gran amenaza. Y es que así lo advirtió el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versículo 16, cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Qué duro. Y dice, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Vuelvo a leer el versículo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Por eso es que el Salmo 14, ya el versículo 4, que no lo hemos leído, el Salmo 14:4 dice, Dios dice acerca de los ateos prácticos, ¿no tienen conocimiento todo lo que hacen iniquidad? Wow, es dura esta frase. Porque lo que está diciendo Dios es que los que están pecando de ateísmo, lo que dicen en su corazón, no existe Dios, ellos tienen conocimiento intelectual. Por eso dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Claramente Dios está diciendo que un ateo, el que niega a Dios, no está hablando de alguien que necesariamente lo niega con su boca, públicamente. Está hablando de alguien que puede confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero sus actos diarios demuestran que en su corazón no lo profesa como el Señor de él. Y esto me lleva entonces al tercer gran punto de cómo vemos la doctrina en la Biblia. Este tercer principio, ¿verdad? Y es que el ateísmo práctico es el espíritu de todo pecado. En el Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El versículo está asociando de que esta cantidad de hechos abominables surgieron porque en su corazón desconocieron a Dios. El salmista, es decir, Dios en su revelación escrita, está ligando el conocimiento de Dios con el fruto o la virtud que trae el Espíritu, el Espíritu Santo, es decir, la salvación de Dios, la salvación en Cristo. En aquel momento los creyentes del Antiguo Testamento a través de la fe. Él está ligando el conocimiento de Dios versus una vida piadosa. Claramente, cuando vemos la Biblia a la luz de este texto, encontramos, hermanos, de que toda virtud humana viene de conocer a Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Toda virtud humana viene de conocer a Dios. Por tanto, todo vicio viene de desconocerlo, que fue lo que pasó en el Edén. Los vicios del alma surgieron, las corrupciones del alma surgieron cuando el hombre desconoció a Dios, decidió ser su propio Dios.
Mire, hermanos, si somos más específicos, esto lo vemos en la caída de Adán. El principal objeto del deseo de Adán no fue tomar el fruto, fue venir a ser Dios para él mismo. Si nos damos cuenta, el objeto de su deseo fue usurpar el conocimiento del bien y del mal. Es decir, él lo que quería era saber y quería decidir sobre sí mismo qué era lo bueno y lo malo para sí mismo. Conocimiento. Él quería tener un conocimiento fuera de Dios. Por eso es que cuando él pecó, Dios dijo inmediatamente acerca de él, en Génesis 3 ya 22, después de las maldiciones, dice, Génesis 3, 22, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Adán vino a ser una regla moral para sí mismo, la regla del conocimiento. Él quiso usurpar el conocimiento de Dios. Al desconocer a Dios, al abandonar el conocimiento del carácter de Dios, sus atributos esenciales, y él querer asumir esta omnisciencia de Dios de conocer el bien y el mal, él vino a ser una regla para sí mismo. Por eso es que ahora la sociedad entera, como dice Romanos 1:28, el resultado de eso, dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es el ateísmo práctico. La humanidad entera estima que no vale la pena tomar en cuenta para sus vidas el conocimiento de Dios. Es que nadie puede negar que Dios exista. Hay evidencias naturales para ello. Así que no es que ellos nieguen la existencia de Dios realmente. Ellos simplemente lo que niegan es que ese conocimiento de Dios valga la pena. ¿De qué sirve? Y si piensa en la humanidad, ¿de qué sirve? Si Dios es un Dios aburrido que me prohíbe todo lo que yo quiero hacer. Porque según el ser humano, por el pecado de Adán, cree que todo lo que él quiere hacer es bueno. Él viene a ser su propia regla. Él califica lo que es bueno y por lo tanto acusa a Dios de malo. Así que, hermanos, cuando alguien peca, y lo podemos observar, siempre se está negando algún atributo de Dios. Se está ignorando el conocimiento que esa persona tiene acerca de Dios. Pensemos en cualquier pecado. Quiero dar algunos ejemplos. Veamos, cuando tú violas cualquier ley de Dios, tú estás negando la soberanía de Dios. Cuando tú prefieres, por ejemplo, pecar voluntariamente en algo, tú estás negando la santidad de Dios. Cuando tú estableces otra guía para tu vida, para tus acciones diarias, que no es la Biblia, tú estás negando la sabiduría de Dios. Cuando tú buscas, por ejemplo, ser feliz saliéndote o buscando salirte siempre con la tuya, tú estás negando la suficiencia de Cristo y de su palabra. Cuando tú, por ejemplo, no tienes una vida de agradecimiento a Dios, cuando tú no oras, por ejemplo, durante el día, tú estás negando la bondad de Dios. Por eso bien dijo Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios? Hermanos, aquí Dios no se refiere a un olvido intelectual, sino a un olvido práctico, porque ellos claramente conocían la palabra. Tú no puedes olvidar algo que no conocías previamente. Dios dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por a qué se refiere esa falta de conocimiento? Porque olvidaron. Ellos hicieron una valoración en sus corazones y dijeron y estimaron que ese conocimiento de Dios, que su palabra no era valiosa para ellos. Realmente en la vida práctica no es tan práctica. La palabra de Dios no es tan práctica. Dios no es tan práctico en mi vida.
¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios? Les dice. Y no se refiere a un olvido intelectual, sino a un olvido práctico desde el corazón. Por eso, hermanos, es que el amor propio o el egoísmo, como también se le llama, el buscar siempre lo de uno, es la bandera del ateísmo práctico. Y esto me lleva entonces a la cuarta proposición de esta doctrina. El ateísmo práctico puede ser identificado entonces por medio de las obras. Hermanos, las prácticas humanas, Jesús lo dejó bien claro, siempre van a indicar los principios del corazón. Por eso, al pecado en la Biblia se le llama también impiedad, es decir, no practicar la piedad. Se le llama impiedad porque el pecado es no practicar lo que es piadoso, lo que es según Dios. Por lo tanto, la Biblia condena esto. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, el ateísmo práctico se reconoce en una persona a través de sus frutos, no de lo que habla, no de lo que predica, no de lo que enseña, no de lo que está haciendo en la iglesia sirviendo. Es lo que hace en el día a día. Por los frutos los van a conocer. Esta misma enseñanza, por ejemplo, ya en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, versículo específicamente 27, dice, jamás entrarán en ella, es decir, en la Nueva Jerusalén, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. El punto no es lo que tú confesaste, el punto es lo que tú practicaste que demuestra lo que tú confesabas realmente en tu corazón. Es por los frutos que vas a conocer el tipo de árbol, dijo Jesús. No es por las palabras, es por lo que haces, por lo que practicas. Por ejemplo, también nos enseña Tito 1:16 muy fuertemente, lo hemos leído, pero quiero volverlo a leer, un texto muy fuerte para esta noche también. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que, hermano, la conclusión es esta, que aunque alguien confiese a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero en su vida práctica no hay devoción, no hay práctica de la piedad, no hay reverencia a la palabra de Dios en sus acciones diarias, en su trabajo, en la relación con su familia, si no hay temor de Dios en su vida y en su trabajo, en cualquier lugar donde se encuentre, realmente esa persona no confiesa a Jesús en su corazón. Tito 1:16 lo dice. Una vez más, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier buena obra. Y quiero leer otra vez esta parte. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Aquí hay 4 acusaciones de Dios. Este texto nos demuestra que los ateos prácticos confiesan 4 cosas equivocadas acerca de sí mismos. Número 1, confiesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. 2, confiesan ser cristianos, pero dice la Biblia que son abominables para Dios. En tercer lugar, ellos confiesan ser obedientes, pero son desobedientes para Dios. Y número 4, confiesan servir a Dios, pero son declarados por Dios como inútiles. Y este es el autoengaño del ateísmo práctico. Es gente que profesa el cristianismo, pero con sus hechos niegan el mismo cristianismo. Por eso, hermanos, que a estos ateos prácticos también se les llama cristianos nominales, como les decía, cristianos de nombre. Ahora, este ateísmo práctico, ¿cómo nosotros vemos que funciona o que se manifiesta dentro del pueblo de Dios? Vamos al tercer gran punto. Bueno, creo que Romanos 1:28 nos da una luz importante en esto, lo vuelvo a leer y dice que toda la humanidad, dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios.
Lo que está diciendo Dios es que el mundo no es que el mundo desconozca a Dios pensando que Él no existe, sino que desconoce porque hace una valoración de Dios y entre sus deseos, y ellos han decidido que Dios no vale nada para ellos, ni su enseñanza, ni su palabra, ni Cristo, ni la cruz, ni nada. Entonces, si Dios dijo esto, que la humanidad entera estimó que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, obviamente en las acciones humanas tiene que verse este desconocimiento o este menosprecio al conocimiento de Dios. En otras palabras, tiene que verse en las acciones de los seres humanos dentro del pueblo de Dios, que ellos conocen más sus deseos propios, su egoísmo, su amor propio es más importante que lo que Dios diga en su palabra. Es lo que vemos aquí, porque Romanos está diciendo que hay una valoración entre los ateos prácticos. No es que ellos no conozcan la palabra, es que ellos la conocen, pero en la práctica ellos no confían, dudan de ella y es más, hacen una estimación, dice, y consideran que no vale la pena este conocimiento con el amor propio, con lo que ellos establecen por regla propia. Así que de alguna manera esto se tiene que ver en acciones dentro del pueblo de Dios. Ahora, entre muchísimos, en todos los libros de la Biblia se encuentran ejemplos, pero he escogido 10 prácticas que son comunes en la escritura que lamentablemente evidencian un ateísmo práctico, un enfoque egoísta de la fe dentro del pueblo de Dios. Así que existe pues, hermanos, ateísmo práctico en primer lugar. 1. Cuando alguien se queja o abandona la piedad o el cristianismo en nuestro caso, porque sus expectativas no fueron cumplidas mientras servían a Dios. Lamentablemente hay personas que abandonan las iglesias o los ministerios o sus familias porque sus expectativas no fueron llenadas pensando que por servir a Dios tenían derechos en las iglesias o derechos en los ministerios. Veamos un ejemplo. Job, capítulo 21, versículo 15 dice: ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Esto es lo que piensa la humanidad. Este es un tipo de ateísmo práctico. Fíjense bien. Aquí, Job 21, aquí está hablando alguien que conoce que Dios es todopoderoso. Está confesando con su boca que Él es todopoderoso. Pero ¿cuál es la valoración que hace? Dice, una vez más, ¿quién es el todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Puro egoísmo vemos aquí. Otro ejemplo, hermanos, es en el mismo libro de Job, capítulo 2, versículo 9, en las palabras de la esposa, cuando observa la enfermedad que le vino a Job, su esposa, dice el versículo, le reprochó, diciendo: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente en la historia de la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, encontramos que hay muchos que abandonan las iglesias, abandonan los ministerios. El caso de la esposa de Job, maldice a Dios simplemente porque ellos pensaban que por servirle a Dios o por ser íntegros, obedeciendo el mandamiento de Dios todos los días, ellos merecen un buen trato de Dios para ellos. Entonces, si ellos no reciben eso, o lo que ellos consideran egoísmo, recordemos la bandera, ¿no? El amor propio, si ellos no reciben lo que ellos consideran que deben de recibir por servirle a la iglesia, entonces se van de las iglesias, se van de los ministerios, se divorcian, etcétera, etcétera. En segundo lugar, vemos este ateísmo práctico dentro del pueblo de Dios, cuando la obediencia a la palabra es porque le conviene a la vida de las personas que obedecen y no porque aman a Dios. ¿Cuántas personas obedecen la escritura no porque buscan adorar a Dios? Lo hacen porque o no quieren perder lo que tienen o no quieren ser castigados, pero al final no lo hacen por adorar a Dios, por no perder algún bien. Un ejemplo, esto es Malaquías capítulo 3, versículo 14, cuando dice, Dios les dice al pueblo: ustedes han dicho,
servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Una vez más, vemos aquí personas que están confesando, número uno, el nombre impronunciable de Dios para los judíos, el Tetragrámaton, traducido por aquí, la Biblia de las Américas, como el Señor. Ellos confesaban al Señor, confesaban que Él era todopoderoso. Sabían que Él daba mandatos, sabía que Él mandaba a servirlos, pero Él decía que ganamos con servir, o sea, que sabían que tenían que servir al todo Señor poderoso. Y dice, con cumplir su mandato, o sea, que sabían los mandatos que tenían que cumplir y sabían que era el deber cumplirlos. Pero hicieron una valoración, no. Y así vivían. ¿Para qué dar a lo mejor a Dios? ¿Para qué ofrendar? Si está el COVID, qué terrible. Y los pastores pidiendo pisto. Y las iglesias pidiendo dinero. Si son ellas las que tienen que regalar el dinero. ¿Qué? Que voy a estar orando. Si es Dios quien me tiene que sanar a mí del COVID. Si yo le he servido a Él toda la vida. Aquí mismo en El Salvador hemos visto esos casos. Hubo un pastor que ya murió. Una gran obra. Tremendo. Grandísima. Y por su enfermedad él dijo que ya no quería servir a Dios porque Dios le había fallado a él. Porque él habiéndole servido todos esos años, por más de 30 años como pastor, Dios le pagó así, dice. Es lo que estamos hablando. Son ateos prácticos. Confiesan a Dios, saben la Biblia, pero en el fondo no les interesa practicarla. Son sus propios dioses. El pecado de Adán. Ellos deciden lo que es bueno y malo para ellos. El fruto del conocimiento. En tercer lugar, vemos también ateísmo práctico entre el pueblo de Dios cuando las personas, los confesantes nominales, evitan pecar por miedo al hombre mismo, pero no por miedo o temor a Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en Isaías capítulo 51, versículo 12 al 13, cuando Dios pregunta, ¿quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales, que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor? Y es que muchas personas, hermanos, prefieren no pecar, prefieren no cometer errores por el qué dirán, por la imagen propia. No lo hacen por no querer ofender a Dios. Son dos motivos diferentes. Estamos hablando de ateísmo práctico del corazón. El problema es en el corazón, no en lo que tú hablas. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que se cuidan y tratan la manera de hablar bien, de escribir bien en un chat, de escribir bien en un correo, de escribir cuando hablan por teléfono, de hacer lo más correcto? No lo hacen porque quieren adorar a Dios. No, 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 no. Lo hace para que la otra persona no tenga una opinión mala de esta persona. Claro. Entonces el miedo es al hombre, no es a Dios. Mire, este fue el caso de Faraón, por ejemplo. Recordemos que Faraón, cuando venían las plagas, él se arrepintió varias veces, pero el arrepentimiento era por miedo a perder sus bienes y su imperio, no por temor a Dios. Él no quiso reconocer a Dios. En su corazón era un ateo práctico. Él llamó a Dios Dios. Él sabía que era Dios, pero simplemente valoró en su corazón que no valía la pena el conocimiento de Él. ¿Cuántos cristianos nominales viven así? Personas que todo el tiempo son quisquillosas, pero lo hacen por la opinión pública. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Hipócritas. Pero en cuarto lugar, también, un cuarto ejemplo que vemos de cómo el ateísmo práctico se encuentra o se manifiesta dentro del pueblo de Dios es cuando alguien evita pecar por reputación o beneficios materiales. Aquí voy a emplear la idea que dije anteriormente.
Y Mateo 23:14 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis aún cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Es decir, lo que sucede con el ateo práctico es que él sabe que a mayor estima popular o pública, más beneficio obtiene por ello. Por ejemplo, el ateo práctico sabe que entre más empalagoso sea con su jefe, más beneficio va a obtener del jefe. Así que no hace su trabajo como para Jesús, lo hace por él o por ella misma, porque sabe que del jefe va a obtener algo, si lo trata bien o la trata bien, dependiendo del caso. Por eso le pregunto, ¿usted cómo es en su trabajo? ¿Cómo es con su jefe? ¿Acaso usted evita errar para obtener algo de él o de ella? ¿Usted cómo es su cónyuge? Con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. Hijos, ¿cómo son con sus padres? Padres, ¿cómo son con sus hijos? ¿Acaso el buen comportamiento no es para glorificar a Dios, sino que es para obtener poder, ambición, algún deseo? Eso es ateísmo práctico, según la Escritura. Un quinto ejemplo de ateísmo práctico dentro del pueblo de Dios es cuando alguien obedece la voluntad de los hombres, aunque sabe que esa voluntad de los hombres es contraria a Dios. Mira, hermanos, esto se observa mucho y quiero poner este ejemplo porque se observa mucho en la política. Esto se observa mucho en la política. Es decir, ¿cuántas personas por participar en política, no digo que sea malo practicar en política, es decir, no todos, lo que pasa es que no todos se mantienen firmes. No digo que sea malo todo el tiempo practicar esto para aquel que se dedica a la política como carrera o que es miembro de algún partido, pero tenemos que observar que en la política se observa muy a menudo que muchas personas prefieren hacer la voluntad de un hombre, aun cuando saben que ese hombre en autoridad, lo que está diciendo y lo que llevan sus palabras es algo contrario totalmente a la escritura, pero no le importa. Mire, este ejemplo está clara, bueno, hay varios ejemplos, por sobre todo con Jeroboam, pero quiero leer uno referente a él que está en Oseas capítulo 7, versículo 3. Dice, con su maldad, hablando del pueblo de Dios, con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Es decir, lo que está diciendo Oseas, que una acusación de Dios al pueblo es que el pueblo, ya sea por evitar problemas con la autoridad o por ganar más poder o mayor admiración del gobernante, ¿verdad? De aquel momento de sus gobernantes, para obtener mayor admiración o mejor trato o poder o dinero de parte de él o donación, lo que sea, o dinero o salario, ellos no les importaba mentir por orden del rey. Y no les importaba hacer lo que sabían que era malo por tener o mantener su poder. Así que el pueblo, ya sea por evitar problemas o por ganar más poder o por ganar admiración del gobernante, ellos omitían la escritura. Hermanos, esto se llama el pecado de transigir. Transigir se llama, esta palabra significa, alguien que es transigente, es alguien que sus principios los pone por debajo de los principios del otro, o sea, los somete a los principios del otro para ganar favor de esa persona. Y es lo que nosotros vemos en muchos cristianos ateos. Ellos están dispuestos a negociar sus principios, a transigir sus principios con tal de obtener algo de beneficio personal de la otra persona. Ahora, otro ejemplo, el sexto, de cómo el ateísmo práctico se observa dentro del pueblo de Dios, cómo se puede manifestar, es cuando alguien no obedece el mandamiento de Dios simplemente porque no está de acuerdo con él. No lo obedece porque simplemente en su lógica no está de acuerdo. No le parece que debe ser así la palabra de Dios.
Hermano, a esta actitud de desobediencia, la Biblia le llama contienda. Por eso al pecado se le llama contienda, a la rebelión, a la desobediencia, la Biblia le llama contienda. Eso está en Romanos 2:8. Le llama contienda porque el desobediente menosprecia la sabiduría de Dios y acepta la lógica humana, la suya propia, como superior al mandamiento de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos se quejan de todas las decisiones disciplinarias o de algunas decisiones disciplinarias en las iglesias? Y yo he visto esos casos bastante. En una ocasión yo recuerdo ahorita que una persona me dijo, ¿y usted, pastores, por qué decidieron disciplinar a fulano de tal? Él era mi familiar y él no se merece eso, él es buena gente. Bueno, porque tu familiar, le dije, en el caso de lo que él practicó en la iglesia, dañó a muchas mujeres. Y le dijimos, le reconvenimos y él continuó. Y por lo tanto le tuvimos que pedir que se retirara de la iglesia. No, pero ustedes no pueden hacer eso. Es decir, y aunque le mostramos en la Biblia el orden que enseña la Escritura, tú solo, si no te oye, vete con otro, si no te oye, díselo a los ancianos, a la iglesia, perdón. Y si no le hace caso, tenlo por gentil, sácalo. Pero ellos no están de acuerdo con eso. Entonces se molestan. ¿Cuántas personas se quejan de toda decisión disciplinaria en las iglesias, de las liturgias de una iglesia? ¿Cuántos desobedecen los mandamientos de la Escritura? ¿Cuántos son contenciosos? Hoy le compartí a una persona, por ejemplo, que como en el colegio a mí me pedían que me cortara el cabello, porque en mi tiempo me lo quería dejar largo como que fuera rockero, y bueno, y después de las vacaciones llegaba con el pelo largo, según yo, a plantearle, veía. Y lo primero que hacían era pasar la tijera y yo me enojaba y decía, eso es injusto, esto no es contra, esto va contra los derechos humanos, no me pueden pedir a mí que yo venga con el pelo corto, es mi pelo, no es su pelo. Y yo le decía a una persona, mira, cuando un colegio o una institución te pide cortarte el cabello, esas órdenes, esas leyes, al final la obediencia de uno a esas leyes reflejan nuestra obediencia a una ley superior, que es la de Dios. Así que con gusto uno se somete. Pero eso solo viene de un corazón regenerado. Por eso es que a la desobediencia en la Biblia se le llama contención, porque son los contenciosos los que se andan quejando de todo, que por qué la Biblia dice esto, que por qué las autoridades, que por qué no sé qué, que por qué tal órgano del Estado, que por qué el otro, que por qué me dicen esto, que por qué son contenciosos, son ateos prácticos. Mire, un ejemplo de esto sucede también cuando, bíblicamente, cuando el hombre rico, ¿se recuerdan ustedes? Y esto es importante, hermanos, y le pido que présteme su atención por este momento. Un ejemplo de esto que estamos hablando, de cómo una persona, un ateo práctico, desobedece el mandamiento de Dios simplemente porque considera que su lógica humana es superior que la de Dios. Es el caso del hombre rico y Lázaro. Recordemos que el rico murió, dice. Unos dicen que es parábola, otros dicen que fue una historia real. Hay un debate teológico, pero bueno. En esta historia, cuando el hombre rico muere, recordemos de que también Lázaro murió. Lázaro estaba en el seno de Abraham, el hombre rico estaba en el fuego quemándose. Desde ahí, le pide a Abraham, le dice, Padre Abraham, lo confiesa. Ojo, ¿sabe quién es Abraham? Sabe que él puede hacer algo, sabe de la salvación de Dios, sabe de la existencia de Dios, confiesa desde el infierno. Le dice, le pide al Padre Abraham, le dice, envía a Lázaro para que a mis familiares que están vivos todavía les vaya a advertir, es decir, les evangelice para que no vengan a este lugar de tormento. Es más, cuando viene y le dice esto, entonces viene Abraham y le responde. Ojo, veamos lo que le responde Abraham al hombre rico. Esto está en Lucas 16:29, le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Es decir, la respuesta de Abraham, recordemos que en el tiempo de Jesús ya no estaban ni Abraham ni los profetas, se refiere a la escritura del padre Abraham.
Veamos una vez más. La petición del hombre rico fue, manda a Lázaro para que les evangelice, porque si ven a un muerto hablándoles, entonces se van a convertir sí o sí. Entonces viene Abraham y le dice, no, ellos deben de escuchar la palabra, porque la revelación escrita es lo que Dios dio para que se convierta. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por la locura de la predicación. Tremenda la respuesta de Abraham. Ahora, ¿cuál fue la réplica? Recuerden ustedes, hermanos, cuál fue la réplica del hombre rico. Versículo 30. Y él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Hermanos, notó algo ahí. Le dijo, no, padre Abraham. Wow. Dijo, eso no es así. No. Tú, Dios y la Biblia está equivocada. Yo te aseguro, ¿ven ustedes el orgullo? Cómo nosotros los seres humanos pensamos que nuestra lógica, pensamiento, raciocinio es más inteligente que la sabiduría de Dios. No, padre Abraham, dice. Yo sé. Igual que Satanás en el Edén con Adán, ¿vea? Yo sé que si va Lázaro, se van a arrepentir de sus pecados. Hermano, mire, este es el corazón del cristiano ateo práctico. Con su boca puede confesar a Dios, confiesa que hay un evangelio, confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Pero en la vida práctica, él no está de acuerdo ni con las formas de Dios, ni con el cómo de la palabra, ni con lo que la Biblia dice. No está de acuerdo con que hay que servir al Señor, con estar un martes en la noche en un estudio bíblico. ¿De qué me sirve eso? El ateo práctico dice, no, padre Abraham, no Pablo, no Job, no Esdras, no Nehemías, no Mateo, no Santiago, no Oseas, no Apocalipsis, no. Son los que confiesan a Dios, pero que en su vida práctica rechazan la eficacia y la suficiencia de la palabra. Número 7. También vemos ateos prácticos dentro del pueblo de Dios cuando no se está de acuerdo con la disciplina de Dios con uno. En Job capítulo 10, versículo 3 al 7 dice así la palabra de Dios, hermanos. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor a los designios de los malos? Ciertamente no soy culpable, sin embargo no hay salvación de tu mano. Es decir, Job le está diciendo a Dios de que la disciplina que él estaba recibiendo era injusta, era una opresión, donde estaba rechazando a Job cuando él no era culpable. Y le dice que él se gozaba entonces en ayudar a los injustos. Por este pecado que Job cometió, es que ya viene Dios y en Job 40, versículo 8, Dios le replica a Job diciéndole, ¿anularás realmente mi juicio? Pregunta Dios. ¿Me condenarás para justificarte tú? Hermanos, ¿cuántos hemos pecado de esta manera? Quejándonos cuando sufrimos, pensando que nuestro sufrimiento es una injusticia de parte de Dios. Número 8. También vemos que hay, hermanos, ateísmo práctico dentro del pueblo de Dios cuando se envidian los dones y la prosperidad de los demás. Hermanos, la envidia es el deseo de expropiar los bienes de Dios para nosotros distribuirlos creyéndonos más sabios y justos que Dios. Eso es la envidia, a la luz del tema de ahora. La envidia es querer usurpar los bienes de Dios porque pensamos que nosotros podemos distribuirlos mejor. Nosotros decimos, es injusto que el vecino tenga mejores cosas que yo. De ser usted Dios, usted le daría menos a su vecino y más a usted. Mire, este fue el pecado de Satanás en la tierra. Envidiar con que Dios os ha dicho. No, no es así, le dice.
¿Y qué es lo que obtuvo Abraham ante la caída del hombre? Bueno, el gobierno de este mundo. Y no él mismo le dijo a Jesús, si quieres yo te lo doy. Increíble. La envidia fue fue el primer pecado de Satanás en la tierra. También vemos en la envidia que fue el motivo de Adán en el Edén cuando él quiso saber como Dios sabe. Eso se llama envidia. También vemos que fue el pecado y el motivo de Absalón de querer quitar el reino a su padre David, porque según él iba a ser más justo que su padre en el reino. También este es el pecado de muchos políticos hoy en día, de que quieren acaparar poder y dinero para, según ellos, gobernar justamente su propia sabiduría, porque todos los anteriores nadie ha gobernado bien. Hermano, la envidia lo domina a usted. ¿Por qué será así? Es una característica de un ateo práctico. Número 9. Otro ejemplo de ateísmo práctico dentro del pueblo de Dios es cuando se presume que por confesar a Dios se tiene una licencia para pecar. Mire, el ejemplo quizás uno de los más claros en la Biblia lo encontramos en la prostituta de Proverbios capítulo 7, versículo 14. La prostituta de Proverbios 7 era una creyente nominal. Era prostituta creyente nominal. Era una atea práctica. Lo sabemos porque dice Proverbios 7, 14 al 15. Tenía que ofrecer ofrendas de paz. Y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. Ella está diciendo literalmente en el texto que ella fue a ofrecer sacrificios a donde los sacerdotes. En este caso, no sabemos si había sido construido o no el templo de Salomón. Si fue así, entonces significa que ella fue al templo, siendo prostituta, fue al templo de Salomón, ofreció votos. Cualquiera que la haya visto ha dicho, wow, qué mujer más sabia, qué mujer más piadosa, porque mira, trae ofrendas de paz y aparte votos al Señor. Y luego dice ella, por eso, es decir, porque he hecho eso, porque sé que soy piadosa, porque sé que estoy cumpliendo la religión, por eso hoy me he permitido un pecadillo, acostarme contigo. Hermanos, este es el engaño de la religión. Hemos cumplido, ya prediqué, ya enseñé, ya discipulé, ya le serví a mi esposo, ya le serví a mis hijos. Hoy puedo tener un pecadillo. Aquí también se incluye, por ejemplo, en este mismo tema, se incluye la práctica de algunos, por ejemplo, que oran pidiendo perdón a Dios por un pecado que no han cometido, pero que van a cometer. Claro que, mire, quizás el 90% nosotros lo hemos hecho al inicio del caminar cristiano, o antes, perdón. Tal vez no al inicio, pero antes. ¿Cuántos han orado a Dios pidiéndole perdón por un pecado que van a cometer? Señor, perdóname porque tú sabes que voy a pecar de esta manera. Perdóname, Señor, perdóname, entendeme. Eso es lo que estamos hablando aquí, esa presunción que tiene el ser humano. Ese es parte del ateísmo práctico. También se incluye aquí en este tema cuando alguien ora a Dios, por ejemplo, pidiéndole que lo bendiga, que le bendiga sus planes o proyectos, los cuales nunca le consultó previamente a Dios. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los discípulos, cuando le pidieron a Jesús el poder clamar fuego del cielo para quemar a los que se burlaron de ellos y destruirlos. Era el proyecto de ellos, destruirlos a los pecadores con fuego santo, y le fueron a orar, le fueron a pedir a Jesús, mira Jesús, solo doy la palabra y entonces vamos a pedir al cielo que venga fuego sobre estos desgraciados. Y Jesús le dijo, ustedes no saben con qué espíritu están pidiendo eso. Eso se llama ateísmo práctico. También dentro de este tema se incluye en este mismo punto cuando alguien solo le ora a Dios en momentos de necesidad, pero en el día a día, cuando está bien, no ora. Mire, Dios dice en Jeremías 2:31, le reclama al pueblo y dice, ¿por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? La acusación de Dios en este texto es que ellos, al estar prósperos, se olvidaron de Dios, ya no lo oraron. Solo lo oraban cuando tenían necesidad de Dios, pero ella no.
Y en décimo lugar, hermanos, un ejemplo también de ateísmo práctico entre el pueblo de Dios es cuando se mezcla la adoración a Dios con ideas personales. Mire, nosotros los seres humanos, al ser sensoriales, los seres humanos buscamos que la adoración a Dios esté llena de cosas que le asombren los sentidos a nosotros mismos, que nos asombren nuestros sentidos. Por eso es que el ser humano siempre busca una adoración y una vida sensorial, luces, cosas extravagantes, cosas que le hagan sentir. Vemos The Voice, vemos American Idols y la gente llora y programas de cómo le regalan casas y todo es magnificado sensorialmente porque el ser humano al ser sensorial lo que busca es asombro de los sentidos. Y esto lo lleva obviamente a la adoración. Por lo tanto, la adoración se vuelve emocionalista. Un ejemplo de esto está en 2 Corintios 11:3 cuando Dios dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermanos, la devoción a Cristo es sencilla, es simple, dice la Escritura. Nuestra adoración es simple, debe ser simple, en espíritu y en verdad. Pero lamentablemente en todas las épocas de la humanidad siempre se ha buscado distorsionar, desfigurar, complicar esa adoración simple de Dios. Por ejemplo, los israelitas construyeron un becerro de oro. Claro, ellos querían algo sensorial, algo visible. Los fariseos más adelante incorporaron tradiciones de hombres a la adoración. Los papas de la Iglesia Católica Romana mezclan ceremonias paganas con obras cristianas. Así que tenemos que entender de que el ateísmo práctico es lo que te lleva a corromper la adoración simple a Dios y hacerla complicada, corrupta. Mire, este también es el punto en este punto, perdón, también puedo incluir o podemos incluir la práctica de algunos, por ejemplo, que prefieren sentir la presencia de Dios que obedecer sus mandatos. Prefieren sentirla. Mire, esta es la historia del joven rico. ¿Se recuerdan que el joven rico llegó a donde Jesús? Y cuando Jesús le da el mandamiento de que venda todo y que lo siga, él se entristeció. ¿Pero por qué se entristeció? Porque no podía ser rico y cristiano a la vez. Por lo tanto, él abandonó el mandato y abandonó a Cristo. Porque resulta que el mandato de Cristo no se ajustó a la vida que él tanto amaba. Es decir, su codicia. Así que también vemos, hermanos, otro caso cuando Saúl desobedeció a Dios por su avaricia, al tomar de los bueyes y Amalek lo dejó vivo, ¿se acuerda? Y él dijo que era para ofrecérselos como sacrificio a Dios. Pero entonces Dios le reclamó, le dijo, es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, para concluir, hermanos, por el tiempo, veamos, perdón, cuáles son dos usos de esta doctrina, solo los voy a mencionar. El primer uso es de exhortación, hermanos. Todo esto nos lleva, y con esta doctrina Dios nos exhorta, hermanos, a no menospreciar los atributos de Dios. No menospreciemos conocer los atributos de Dios. No menospreciemos comprender el carácter de Dios. Porque si nosotros menospreciamos el conocimiento de Dios, eso nos va a llevar a pensar de que Dios es como nosotros. Lo que dice el Salmo 50:21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Y es por eso lo que está diciendo el versículo, que ellos cometían los delitos, por desconocer los atributos del Dios verdadero. Desconocerlos en sus corazones, no solamente en su mente, en sus corazones. Y también el uso de esta doctrina de exhortación al arrepentimiento, a examinar nuestras vidas, a ver qué áreas de tu vida, hermano o hermana, hay ateísmo práctico en el tiempo presente. Por lo tanto, luego de tú observarlos, pídele perdón a Dios confesando a Dios tus pecados. Cuando los Gálatas comenzaron a incorporar el legalismo a su adoración a Jesucristo, Pablo los reprende y les dice en Gálatas 5:8 que esa persuasión no vino de aquel que os llama.
Es decir, la persuasión al ateísmo práctico no viene de Dios. Es decir, que el único que puede perdonar y sacarte del ateísmo práctico es Dios. Hermanos, en la historia nunca hemos visto que un ateo práctico se volvió jamás a Dios por sí mismo. Fue Dios quien convierte, es Dios quien convierte a los ateos prácticos. Por lo tanto, pide perdón a Dios en arrepentimiento por tus pecados y Él te salvará. Y el segundo gran uso de esta doctrina es de enseñanza. Hermanos, esta doctrina nos enseña que los atributos de Dios son necesarios para nuestra adoración. Conocer el carácter de Dios, su naturaleza por medio de su palabra es necesario para nuestra vida y para nuestra práctica de la piedad. Recuerda que cuando Daniel dijo que iban a entrar, esto está en Daniel capítulo 11, que cuando iban a entrar tropas, iban a profanar el santuario, iban a abolir el sacrificio perpetuo, establecer la abominación desoladora, dice que con halago sería apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Vemos apostasía, algunos por seguridad personal, otros por miedo, otros por poder, otros por ambición, otros por dinero, otros por esperanza política partidaria. Pero dice la Escritura que el pueblo que conozca a su Dios, que en la práctica ponga su esperanza, practique confianza, fe en Dios, en sus obras diarias, se mostrará fuerte y valiente y actuará para su fe, para la gloria de Dios. A estos es lo que Apocalipsis llama los vencedores. Estos serán los que entrarán en la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Dios, este día queremos darte las gracias por tu amor, por tu enseñanza. Gracias por guiarnos, enseñarnos. Te pedimos que este día nosotros podamos gozarnos en ti. Gracias por tu cuidado sobre nosotros y por permitirnos una serie tan importante y muy hermosa a nuestro espíritu como ha sido esta serie de Incomparable, porque tú eres incomparable. No podemos compararte. Eres único. Te pedimos que nos ayudes a que en aquellas áreas en donde somos tentados por el ateísmo práctico, Señor, podamos arrepentirnos y ponerlos a tus pies. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno tiene preguntas, puede comenzar a escribirlas. Muy buenas noches. Quisiera preguntar si el arrebatamiento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o son dos acontecimientos distintos y por separado. Recordemos que hay cuatro posturas, hay más, pero hay cuatro posturas principales que las personas o las iglesias, que la iglesia en general, pues, conoce mayormente. Dos de ellas, las más conocidas, una es el dispensacionalismo, que se ha encargado obviamente de traer este concepto de que la venida del Señor al final no hay una segunda venida, sino que son tres las venidas de Dios, ¿verdad? Según ellos, que es que Él viene por primero a arrebatar a su iglesia y como que viene, pero no vino y arrebata y se va, ¿verdad? Es una postura que el arrebatamiento es antes y luego viene por segunda vez. El arrebatamiento no es la segunda venida. Luego está el premilenialismo histórico y luego está el amilenarismo. Personalmente, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia existirá, es real, así lo enseña la Escritura, pero que es el mismo evento de la segunda venida de Cristo. Personalmente creo que luego de eso vienen los juicios de Dios y, por lo tanto, la creación de nuevos cielos, nueva tierra. ¿Ok? Así que cada uno es libre en este sentido de pensar lo que quiera. En el punto de escatológico, recordemos de que Dios no es un tema cerrado en la Escritura, ni debe ser una doctrina que nos separe. Yo tengo excelentes amigos que son dispensacionalistas, nos bromeamos y hacemos broma mucho acerca de esto. Y así les digo yo a ellos, no, tú estás hablando de tres venidas y nos podemos reír y él me responde y me dice otras cosas de mi postura, etcétera. Pero al final es en broma, o sea, realmente no tiene que causar ninguna división, no hay una seguridad plena en este tema porque Dios así lo quiso dejar, es una decisión soberana de Dios, así que
Es un tema que usted puede estudiar y pues las tres principales es dispensacionalismo, el histórico, hay un moderno que se llama progresivo, está el premilenialismo histórico y está el amilenarismo, que es el que la mayoría de la, por no decir, bueno, sí, la mayoría de los reformados, de las iglesias reformadas, es la que ha adoptado, obviamente, el amilenarismo. Pero eso es algo que está libre usted en su estudio. Poco a poco usted va a ir comprendiendo más sobre esos temas. Raúl Villalta dice, Pastor Javier, gracias por tan nutriente enseñanza, solo tengo una duda. ¿Cómo podemos contrastar estas actitudes? Es lo que mencionaba al final, es arrepentimiento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, hermanos, recordemos, nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a poder examinar y no solamente examinar nuestra vida, sino que a reconocer la mentira, conociendo la verdad. Entre más nosotros aumentemos el conocimiento de Dios, y eso fue lo que dije, solo que lo dije rápidamente, entre más aumentemos el conocimiento de Dios, mayor es el conocimiento de nuestros propios pecados, aquello que enturbia la relación con Dios. Entre más conozcamos la luz, más se disipa la oscuridad en nosotros. Entonces, el punto aquí es conocer, por eso este tema es complementario al conocimiento de los atributos de Dios, porque entre más entendamos a Dios y comprendamos su atributo, su naturaleza, más nosotros sabemos lo que Él requiere y más identificamos lo que es mentira y contrario a su naturaleza. Y por otro lado, obviamente, una vez identificado estos pecados, confesarlos conforme a la palabra, confesarlos delante del Señor, reconociendo que hemos pecado delante de Él. Así que es un constante caminar. Y es exactamente lo mismo que el apóstol Pedro nos dice en sus últimas palabras fueron esas, en la segunda carta de Pedro 3, 17 y 18, que para no amoldarnos como los gentiles o como los falsos maestros, debemos de crecer, dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de Dios. Dos cosas. Crecer en conocimiento, mente y corazón, no ser ateos prácticos, mente y corazón a la vez, y el conocimiento de la gracia. Así que es así como nosotros podemos crecer. ¿Ok? Gracias, hermano Raúl. Luego desde YouTube pregunta José López, un verdadero creyente no podría apostatar, ¿verdad? Como aquel que no conoce a Dios. Creo que apostataría quien conoce, pero si se ha convertido, ¿este podría apostatar? No, hermano, usted tiene razón. La apostasía no es algo que un verdadero cristiano va a cometer. La Biblia deja muy claro que los apóstatas nunca fueron creyentes. Por eso, uno de los principios que mencioné dentro del ateísmo práctico es que el ateísmo práctico es resultado de un alma no regenerada, de un alma caída, ¿verdad? Porque, es decir, de un inconverso, de su naturaleza pecaminosa. El verdadero cristiano no apostata. Sin embargo, el ataque del mundo y la mentira de Satanás lo advirtió Jesucristo en Mateo 23 y 24, iba a ser de tal manera los anticristos que si fuera posible, con sus engaños, quieren hacer apostatar a los hijos de Dios. A ese nivel de fuerza llegará la mentira en nuestros tiempos. Por lo tanto, debemos ser mayormente fuertes en la palabra para identificar la mentira. Pero sí, un verdadero cristiano no va a apostatar, pero por promesa, por cuidado, por Dios mismo. Dentro de esta serie de los atributos de Dios lo explicamos, así que lo invito también a que pueda buscarlo dentro de estas enseñanzas. Gracias, hermano José. También Leonardo Claro pregunta, ¿podemos decir que el pecado de ateísmo práctico solo lo cometen los cristianos, los nacidos de nuevo, entonces este cristiano no ha sido regenerado? No, vamos a hacer la aclaración. El ateísmo práctico es una amenaza dentro de la iglesia porque es la cizaña la que está actuando en medio del trigo. Es una amenaza real porque lleva a los cristianos a pecar de tal manera que Dios obviamente puede disciplinarlos hasta llevándoselos a su presencia, ¿verdad? No como una disciplina porque su presencia es un regalo, es una gracia, sino que me refiero es para evitarle mayor pecado o disciplinarlos con algo más grande. Acá.
Pero tenemos que ver de que el cristiano, obviamente, hay áreas en nosotros. Recuerde que la ley del pecado todavía está en nuestros miembros. Si bien tenemos una nueva naturaleza, pero la ley del pecado todavía está en nosotros y tiene el recuerdo del ateísmo práctico. Eso se llama concupiscencia. Por lo tanto, el ateísmo práctico es una verdadera tentación para nosotros los cristianos. No porque viene de nuestro corazón, pero sí en algunas áreas. En algunas áreas eh, somos tentados a actuar como que si fuéramos ateos prácticos. Por eso es la advertencia. Ahora, el ateo práctico como tal, el cristiano nominal, por eso se le llama ateo práctico y cristiano nominal, porque nunca es cristiano. Perdón, no ha sido cristiano, no lo es, a menos que se arrepienta. Así que por eso es la amenaza real, porque están los cristianos, perdón, están los ateos eh, practicantes, cristianismo nominal, y también está en nosotros el deseo de pecar, de esa misma manera como antes pecábamos cuando éramos así, porque eso está en nuestra concupiscencia. Y eso Pablo lo dice en sus cartas. Por eso les recuerda a los gatas, ustedes eran así, no hagan esto, recuerden que esa es su vieja naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Toda una advertencia de parte de la gracia de Dios a no caer en esas tentaciones de las cuales realmente somos tentados. Desde YouTube dice también, hermana Kita, dice, no sé si podría entrar en ateísmo práctico el pensar, haré mi parte para que Dios haga su voluntad. Sí, bueno, desde el momento que tú le pones condicionante a la voluntad de Dios y esa condicionante es tu propio accionar, creo que sí estamos queriendo manipular la escritura porque no lo enseña así la Biblia. Ahora, sabemos de que hay promesas de Dios que requieren obediencia humana, obediencia en nosotros, sus hijos, para que las mismas bendiciones por gracia que Dios puso en esa ley se cumplieran en nosotros. Pero ese es otro punto. Dios mismo estableció la metodología. Pero en este caso, en esa frase que me parece muy adecuada en nuestros tiempos, que yo también la he escuchado, y te agradezco esta frase, me parece que sí aplica dentro de ese ateísmo práctico de que yo voy a hacer mi parte para que Dios haga la suya. Creo que entra ahí. Excelente. Gracias por tu aportación. Samuel dice, conozco a personas que dicen ser cristianas y practican el ateísmo práctico, pero han ganado almas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, recuerda que la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios y las dos agencias de salvación es el Espíritu Santo y el Evangelio. Toda verdad es verdad de Dios. Y esto es increíble, ¿no? O sea, también nosotros lo hemos visto en la misma escritura. Bueno, el pastor que yo les conté es uno de los ministerios más grandes que hay actualmente en El Salvador. Y él públicamente dijo que estaba resentido con Dios porque Dios le había pagado mal todos sus años de servicio con esa enfermedad. Y luego él dijo que reconocía que no había sido Dios quien lo mantenía de pie en ese momento, sino la Virgen María. A ese nivel llegó. Ahora, por el evangelio que él predicó, no sabemos si se convirtió, bueno, no sabemos si todos los que están ahí son convertidos o no, y no se puede saber. Es más, cuando tú dices, se ganaron almas, ¿cómo tú sabes que esas almas se ganaron? Y lo otro es quién la ganó, el hombre o Dios. Cuando yo predico el evangelio, ¿yo gano alma? ¿Yo? Es decir, fue porque le dé mi voz, por, por mi oratoria. No, al final es el evangelio y el Espíritu Santo. Y hay varios casos en la Biblia donde vemos nosotros este actuar misterioso de Dios. Así que estos casos lo he escuchado, pero una vez más, ¿quién es el único que puede decir que esas almas realmente se convirtieron? Solo Dios lo podría decir. Por los frutos los conoceréis. Y Armando González pregunta, ¿Judas fue un ateo práctico? Sí, bueno, de hecho Judas, él nunca se convirtió, se le llama incluso el hijo de perdición. Había una misión
que él indirectamente eh, cumplió una misión, pero claro, tenemos que entender, no es que Dios le habló, y lo digo porque hay una, ha habido muchas herejías surgidas de ese pensamiento. eh, Entendamos que él cumplió un rol, que se llama el hijo de perdición. Y obviamente él nunca fue un creyente verdadero. Así que él fue un ateo práctico en todo el sentido de la palabra, ¿no? Él conoció a Jesús, lo vio, lo escuchó y lo vendió, y lo traicionó. Bueno, hermanos, ha sido un placer, un privilegio. Gracias por sus preguntas, gracias por participar con cada una de ellas. Es un privilegio estar con ustedes. Si Dios quiere, pronto estaremos en las próximas semanas con todos ustedes. Dios les bendiga muchísimo.